Considerado como uno de los principales exponentes del nuevo cine alemán, junto a nombres como Werner Herzog, Wim Wenders o Alexander Kluge, Aaron Farocki fue un cineasta que protagonizó un interesante tránsito desde las salas de cine hasta los museos, los espacios expositivos, en los que pudo encontrar un mayor territorio de experimentación respecto a la imagen como forma de representación social con un importante contenido y carga política. En este contexto, protagonizó en la última etapa de su carrera un proceso de inmersión en las tecnologías de creación de imágenes digitales en general y muy en particular en el mundo de los videojuegos, que resulta particularmente interesante para la temática de este congreso. En particular, en esta comunicación vamos a estudiar sus dos últimas series de obras audiovisuales en forma de videoinstalación. En primer lugar, Serious Games es una colección de 4 piezas desarrollada a lo largo de 2010 en las que Farocki realiza un proceso de inmersión en los métodos de entrenamiento de los marines americanos que iban a participar en las guerras de Irak y de Afganistán. Y en segundo lugar, la serie Parallel, desarrollada desde 2012 a 2014, año de su fallecimiento, y en la que también, en una serie de 4 piezas en formato de videoinstalación, se encarga de hacer un estudio recopilando una ingente cantidad de imágenes de videojuegos en las que se pregunta qué ocurre cuando estas imágenes digitales sustituyen al hegemónico sistema de representación de imagen cinematográfica. Vamos a analizar ambas series para extraer una serie de conclusiones que se plantean desde el pensamiento, desde el punto de partida, o llamémosle desde la hipótesis, de que los videojuegos, si bien tenemos bastante claro que ya no son únicamente una industria del entretenimiento, sino que son un objeto cultural y que justifica precisamente su estudio académico, como en el caso de este congreso, además son también un sujeto social y político, incluso más allá de los temas que trate. Podríamos decir que el título Serious Games ya de por sí tiene algo de miga, porque sabemos que el término Serious Games se suele utilizar para aquellos tipos de videojuegos cuya intención principal no es lúdica o no es la única intención, sino que son aquellos videojuegos que tienen cierto carácter educativo, divulgativo o concienciador o formativo. Y es este el término que utiliza para referirse a las tecnologías directamente ligadas al videojuego que se utilizan en el ejército norteamericano para formar a sus marines. En primer lugar, a nivel formal, tenemos un sistema multicanal de doble pantalla, 2 canales de vídeo situados paralelamente a la misma altura, con la misma jerarquía, en la que por un lado tenemos principalmente la visión de este centro de entrenamiento, en el que vemos a los marines vestidos de guerra, podríamos decir, pero sentados frente a ordenadores. Y en la pantalla de la izquierda lo que tenemos es la imagen de qué es lo que están viendo. Y vemos claramente que se parece muchísimo o que es directamente un videojuego de guerra en el que están trabajando de forma colaborativa en una misión sobre el terreno, en este caso simulando ser Afganistán. Los que hemos jugado videojuegos reconocemos claramente cuando hay ciertos sistemas propios de la mecánica de un videojuego, es decir, puntuaciones, barras de vida. Llama la atención como muchas veces la pantalla cambia de plano y a quien vemos es al instructor que está utilizando todos estos assets de creación de un videojuego para ir tendiéndoles las trampas o las emboscadas. Vemos cómo utiliza estos personajes, lo que en el mundo de los videojuegos llamaríamos NPCs, que son figuras estereotipadas o casi caricaturizadas de lo que se van a encontrar los soldados. Finalmente tiene un lenguaje, tiene una especie de arco narrativo que, pese a que al principio no se establece en terreno del documental, claramente tiene cierta tensión narrativa casi de ficción. Quiero insistir en que a nivel formal es fundamental el uso de la doble pantalla, es una característica formal del cine de Farocki cuando deja de ser cine de sala y se convierte en cine de museo, porque insiste continuamente en comparar los dos puntos de vista, o en hacer un análisis de la imagen mediante la comparación o la yuxtaposición. La segunda de las piezas es Threaded, y las características formales cambian sustancialmente. En primer lugar, abandonamos esta doble pantalla en la que se nos ha insinuado un proceso de montaje, lo que él llamaría montaje blando, un montaje mucho más analítico, por un montaje mucho más espectacular. En este caso tenemos un opening
generado única y exclusivamente por ordenador, pero que sirve como apertura para una escena o una secuencia en la que todo lo que vemos es imagen de acción real. Se trata de un campo de entrenamiento que funciona como una especie de juego de rol en vivo, en el que vemos a los militares interactuando con actores como si fueran civiles sobre el terreno, y en el que en un momento dado tienen también una emboscada. Y por último, vuelve a utilizar esta secuencia como de opening, porque de alguna manera lo que nos está transmitiendo en esta pieza es que las imágenes digitales generan una distancia con la realidad que le otorga cierta espectacularidad. Esta separación de la realidad o esta prudencial distancia con la realidad que establece la estilizada imagen digital la vemos muy claramente en la tercera de las piezas, que es quizá la más impactante. En Immersion lo que muestra es el uso de la tecnología digital no ya como un videojuego con el que entrenar a los militares, sino en una herramienta para la terapia del síndrome de estrés postraumático que muchos de ellos experimentan cuando vuelven de la guerra. Lo que estamos viendo es cómo revivir esa situación traumática, pero a través del filtro que nos otorga la estilización y la irrealidad de la imagen digital, lo que hace es establecer una distancia que puede ayudar a superar los traumas provocados por la crudeza de la realidad. Hay que decir que Inmersión es un texto también recopilado en este libro Desconfiar de las imágenes, y voy a leer una cosa que dice respecto a este proceso de inmersión. Dice: los recuerdos involuntarios y el sufrimiento que originan deben desvanecerse ante la realidad virtual que ocupa su lugar y a la que se atribuye toda la fuerza persuasiva que pueden producir la mente y la tecnología. Por último, en A Sun with No Shadow, que es la cuarta de las piezas, hace una especie de recopilación de todo lo que hemos visto y con todo ello se permite ser más ensayístico. Lo que nos está remarcando precisamente es que no hay que olvidar que así como las nuevas tecnologías o prácticamente todas las tecnologías de los siglos XIX, XX, XXI están directamente vinculadas al desarrollo de la industria militar, pues que esto no es una excepción con el caso de los videojuegos y las tecnologías de creación de la imagen digital. La serie de piezas Parallel, o la videoinstalación Parallel 1.4, toma una mirada como de teórico de la imagen o historiador del arte para observar de forma general la evolución de las formas de representación de la realidad ligadas a las formas de creación digitales. A partir de un amplio compendio de videojuegos, lo que hace es reconstruir una historia de la calidad de la representación y de cómo de unos códigos de representación o de unos sistemas tecnológicos de representación muy primitivos, la imagen digital ha llegado a sustituir al cine o incluso en cierta medida a superar el nivel de iconicidad a lo que catalogarían las imperfecciones del cine. Para explicar mejor esto, creo que lo ideal es citar a Ante Eyman, que es la autora del ensayo que acompaña a este catálogo, el de la exposición Lo que está en juego, en la que la comisaria afirma: las preguntas que subyacen a la instalación son: ¿qué cambios de nuestra vida han sido provocados por el actual cambio en la animación desde la representación filmográfica hasta las construcciones digitales de realidad virtual? ¿Qué supone? ¿A dónde nos lleva? Lo más peculiar y fascinante de Parallel es que Harun Farooqui no investigó estos mundos virtuales como jugador o como sociólogo, sino más bien como teórico de los medios o como un historiador del arte.
Parallel no explora los juegos de ordenador como tales, sino la cultura visual contemporánea con la intención de comprender ciertas características estructurales de la representación digital. Y entonces lo que hace en Parallel 1, que es la primera de las obras, es empezar hablando de cómo se representa un árbol. The historical representation of the tree in the history of computer games. Este método lo sigue utilizando con la representación del fuego y de las llamas, con la representación del agua y finalmente con las formas de representación de las nubes, en las que por ejemplo se detiene en las famosas nubes de Super Mario. Y además hay una cosa muy curiosa que hace, y es que al igual que hacía con Serious Games, hay momentos en los que le gusta detenerse en cómo se crean esas imágenes. Porque además continuamente va comparando esta evolución de la iconicidad con la evolución de la historia del arte. Habla, por ejemplo, de la comparación entre la representación bidimensional del arte egipcio o del arte prerrománico hasta el Renacimiento, y habla como cuántos siglos hubo que pasar desde la representación bidimensional hasta el Renacimiento y cómo apenas en 30 años hemos pasado de dibujar un árbol con 3 palos a crear un árbol tan hiperrealista que incluso nos preocupamos por sus físicas a la hora de construirlo. En Parallel 2 vuelve ese Harun Farokhi que es al mismo tiempo ensayista y poético y empieza a hablarnos del tránsito por los mundos virtuales, de cómo se transita en los supuestos mundos abiertos y de dónde están los límites virtuales de esos mundos abiertos. En Parallel 3 vuelve a esta cuestión que hemos mencionado de lo que en el mundo de los videojuegos llamamos las físicas, aunque él no utiliza en ningún momento esta palabra, pero habla de cuál es la naturaleza de los objetos y de los materiales desde el punto de vista de la construcción de videojuegos. Finalmente, en Parallel 4 se centra en la idea del héroe y además él le llama así, no le llama protagonista, no le llama sujeto, no le llama jugador ni usuario, le llama el héroe, como en términos de narrativa clásica. Cómo interactúa el héroe cuando es arrojado a un mundo en el que tiene que aprender las reglas. Y sin hacerlo explícito, de forma implícita nos va hablando de la representación de la violencia en este tipo de mundos abiertos en el que el héroe transita. It's your choice. Live or die. Como decíamos al principio, nuestra intención era plantear el hecho de que los videojuegos son un artefacto político y sociocultural mucho más allá del tema que traten. No lo son solo cuando tocan temas políticos o sociales, sino que su propia naturaleza como forma de representación del mundo los convierten en un elemento intrínsecamente político en el sentido más aristotélico de la palabra. Es decir, representan no solo la realidad que los humanos observamos, sino la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y en la que construimos una sociedad. Los videojuegos representan nuestra realidad de forma icónica, de forma visual, pero también representan nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos o la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, para bien o para mal. Os invito a que observéis con detenimiento la obra de Harun Farokhi y a que también interactuéis con esta misma comunicación a través de la plataforma que pone a vuestro alcance el Congreso. Agradezco muchísimo vuestra atención y también todo el esfuerzo de los organizadores de este Congreso. Y sin más me despido, muchísimas gracias.